todo tuyo. Bien, buenísimo. Bueno, ¿cómo están todos? Esta es una charla que armé para un poco pasar un poco de data sobre las herramientas que tenemos de la comunicación en este momento en el que la virtualidad es como, está bien que el año siempre fue remoto, casi siempre, pero em, que sí o sí es virtual y no hay otra, y como en reuniones grandes o en gentes cuando nosotros tenemos muchos acentos diferentes, nosotros estamos en equipos que yo, tiene gente de India, gente de Polonia, etcétera, por ahí se hace difícil. ¿Y qué herramientas tenemos a disposición? ¿Qué precios hay? ¿Qué cosas hay? Un poco ver qué diferencia hay entre el micro de la compu, qué diferencia entre este headset que tengo yo, qué diferencia hay entre solo auriculares y el micro de la compu, etcétera. Bueno, el título es Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Y el objeto son unas herramientas para la comunicación virtual. El mensaje es importante y la forma en la que lo transmitimos es todo. No importa si nosotros somos el desarrollador más apto del equipo o el que tiene algo más importante para decir o si el que se dio cuenta que hay un problema, si nosotros no podemos sacar adelante nuestro mensaje o nuestro mensaje es complicado o se hace difícil escucharnos, no tiene sentido lo que tengamos para decir si no podemos transmitírselo a nadie. Como objeto puse puntos a tratar el fenómeno sonoro y cómo lo percibimos, la reverberación, los tipos de micrófonos y auriculares usados normalmente, el problema de la sala y las demostraciones, que esta es una parte quizás importante o la más importante, y bueno, conclusión y algunas preguntas. En estas primeras 2 o 3 puntos vamos a ver una parte un poquito más dura. Si tienen alguna pregunta o algo que me pueden frenar porque por ahí se pone un poco más técnico, voy a intentar ser lo más coloquial posible, eh, para entender algunas propiedades básicas del sonido y algunas propiedades básicas de las salas y cómo eso parece que no tiene nada que ver e influye mucho. El sonido. El sonido, nuestro oído percibe diferencias de presión atmosféricas, ¿sí? El sonido es una diferencia de presión en el aire, es aire que se está moviendo, ¿sí? Ese es una diferencia, un movimiento mecánico, ¿sí? Es regular, tiene un inicio y un fin en el tiempo, ¿sí? Y tiene una dinámica y tiene un nivel. Lo tan fuerte que sea, que es más nivel de presión, o sea, la presión es mayor o menos nivel de presión. Eh, la onda sonora, como muestra acá el dibujito entrando al oído, es cilíndrica, es análogo a cuando uno tira una piedra en el agua, que se ven esos círculos que se van aumentando. Funciona de la misma forma, propagándose por el aire en una dirección, tiene una dirección, el sonido no es, depende de la frecuencia, pero el sonido no es omnidireccional, o sea, no va para cualquier lado. Por eso, si vos hablás, el sonido va a ir en dirección de tu boca y no, lo que sale para allá en realidad es rebote de la sala o lo que sale por atrás de tu cabeza, pero no es parte del sonido puro. Eso es también muy importante en la parte de reverberación. Tiene un principio y un fin y tiene una fase. Eh, la fase es el inicio y el final del sonido, ¿sí? Que está explicado así en esta grafiquita. Esa grafiquita que nosotros vemos, que tiene un montón de piquitos para arriba y para abajo, eso es la envolvente, que es el sonido total integrado de todo lo que nosotros tenemos alrededor, no solo nuestra voz, sino como rebote, etc. Y tiene un principio y un fin, ¿sí? Este concepto es importante porque después les voy a explicar, algunos micrófonos agarran esto, pueden sacar el ruido de ahí adentro y mandarlo en contrafase, que es restándolo, ¿sí? Imagínense que un sonido va para la derecha, contrafase es mandar el sonido para la izquierda, pum, quedan en cero y no se escucha, ¿no? Idealmente. Eh, el nivel, el volumen, nosotros decimos volumen, es una nomenclatura equivocada, pero bueno, ya quedó, hasta los aparatos lo tienen escrito. En realidad nosotros escuchamos diferencia de presión, ¿sí? Mayor presión o menor presión, ¿sí? Aire que vibra con más presión, aire que vibra con menos presión. Y después la espacialidad y el enmascaramiento. Nuestros oídos, de vuelta, son muy sensibles a la diferencia de presión. Imagínense que el rango auditivo es de 10 millones de unidades, de 20 micropascales a 20 pascales, ¿no? Se mide en presión, pascales. Nosotros usamos la medida de dB porque la medida logarítmica es más fácil de entender, porque imagínate, si no tendríamos que tener una escala de 10 millones de valores para decir, está 8.300.000 fuerte, subilo a 9.200.000, no, es inviable. Entonces se usa el logaritmo para acortar el rango y que sea más fácil de medir. Entonces nosotros escuchamos nivel de presión, no escuchamos cantidad de aire que se mueve, sino la presión de ese mismo aire.
La espacialidad es la capacidad que tiene el oído de percibir de dónde viene el sonido. Como nosotros tenemos dos oídos, ¿sí? El oído puede detectar la diferencia de tiempo entre un oído y el otro. Entonces sabe en qué posición está. Más a la derecha, va a sentir antes el de la derecha que el de la izquierda. La profundidad que nosotros sentimos, algo está más lejos o más cerca, es por la diferencia temporal. El oído es muy sensible a las diferencias temporales. Muy milésimas de segundo, 10 milésimas de segundo en algunos casos. ¿Por qué esto es importante? Porque los micrófonos de las computadoras y los micrófonos de los aparatos no pueden hacer eso. No tienen, no tenían hasta hace poco la capacidad de diferenciar la diferencia temporal esa tan pequeña. Y el enmascaramiento es una propiedad que tiene el cerebro más que el oído, que es ese famoso que estamos en una fiesta y queremos escuchar al que está delante nuestro y podemos no escuchar la música y no escuchar a los otros y elegir a quién escuchar. Bueno, esa propiedad se llama enmascaramiento, que es, hasta donde se sabe, una propiedad que el oído puede hacer sobre la energía de la señal, no solo la parte temporal. Y bueno, es muy difícil de replicar tecnológicamente. Entonces tenemos el sonido como diferencia de presión, que es nosotros cómo lo percibimos, como un aire que se está moviendo, ¿sí? La onda sonora, que tiene un principio y un fin, ¿sí? Y tiene una fase, que es la posición, ¿no? En el grafiquito, cuando arranca y cuando termina, ¿sí? El nivel, volumen, que es esa cantidad de presión, y la espacialidad y el enmascaramiento, que son la capacidad de diferenciar de dónde viene el sonido o de poder aislar un sonido en el grupo de muchos sonidos. ¿Sí? Esas son como las propiedades básicas que tiene nuestro oído, que las simplifiqué lo más que pude, pero son seriamente más complejas. Y después pasamos a nuestro otro accionar, a nuestra otra parte que es del sistema, que es la sala. ¿Sí? La sala influye muchísimo porque nuestro oído y los micrófonos reciben una señal, ¿sí? Integrada. Nuestro oído la puede dividir de una cierta forma, los micrófonos de otra. Cuando nosotros hablamos, ese aire que nosotros estamos moviendo con nuestra garganta y nuestra cavidad le empieza a pegar a todo lo que tenemos alrededor. ¿Sí? Le pega a la compu, le pega a la mesa, le pega a los vidrios que están a los costados, le pega al techo, al piso. Parece que no, pero le empieza a pegar a todo. En una analogía de colores, si mi voz fuese verde, toda esta sala estaría toda pintada de verde. ¿Sí? ¿Qué se crean? Las superficies crean reflexiones. ¿Sí? En este grafiquito explica. Sale la voz, tenés el sonido directo, ¿sí? Que es el sonido que a vos te llega sin ningún tipo de reflexión hacia los oídos. ¿Sí? El primero es el que normalmente te indica la posición y la lejanía o la cercanía. Y después tenés las reflexiones. Las primeras reflexiones, la de primer orden, que son cuando rebotaron una sola vez contra la superficie. Segundo orden, contra dos superficies. Tercer orden, y así hasta que el sonido se apaga. Estas reflexiones, ¿sí? La cantidad de energía de estas reflexiones y cómo suenen las reflexiones, o sea, el espectro de la reflexión, si grave, agudo, medio, lo que sea, varía, depende de la sala, ¿sí? Si nosotros tenemos una sala muy regular, por ejemplo, esas, no sé, esas famosos eh, como caja de zapatos, ¿viste? Esas salas que uno entra y hay paredes y vidrio y no hay, el techo es derecho, no hay cortinas, no hay alfombra, no hay muebles, no hay nada, y nos hacemos un paso o hablamos y la voz no parece no terminar nunca, como en las iglesias, que tienen esa misma propiedad porque son de un material tan reflectivo, son todas de cemento o de piedra o de mármol, y casi no tienen tela en ningún lado, entonces parece que nuestra voz no termina nunca. Eso dificulta mucho el discurso. ¿Por qué? Porque vos decís una palabra, a mí me llega la palabra directa, me llegan las primeras reflexiones de la palabra, que en general refuerzan lo que dice la palabra, con una diferencia temporal corta. Buenísimo. Pero cuando digo la segunda palabra, me siguen llegando reflexiones de la primera palabra. Y cuando digo la tercera palabra, me siguen llegando reflexiones de la primera y de la segunda palabra. Y así sucesivamente. Eso hace que vos escuches un montón de cosas dentro del discurso que no pertenecen a lo que vos estás diciendo. Eh, Nuestro oído, en la gran mayoría de los casos, tiene la capacidad de ir diferenciando hasta, bueno, cuando las salas son muy reflexivas, se ensucia mucho. Y de vuelta, los micrófonos no, los micrófonos reciben señales integradas. Es muy difícil para el sonido, para el micrófono, o era muy difícil hasta hace poco, percibir cuáles eran las reflexiones, cómo no, porque además nuestro oído cuando entra entiende la sala automáticamente. El micrófono necesita aprender en qué sala está, predecir en qué sala está. Eh,
Ese es el mayor problema de la sala. Las salas muy reflectivas y los ambientes muy ruidosos, porque imagínate que si en una iglesia, además de estar hablando yo, está hablando, no sé, el pastor, cura, lo que sea, y están hablando las otras personas que están adentro, yo escucho mis palabras y las de todos los demás. El micrófono escucha mis palabras y las de todos los demás. ¿Sí? Eh, Ese es como el key de la cuestión de la sala. Pasando por la sala, volvemos o siguiendo, después de la sala tenemos los tipos de micrófonos y más o menos los que usamos normalmente. ¿Qué hace un micrófono? El micrófono agarra esa presión que nosotros describimos, ¿sí? Que es como nuestro oído escucha, y agarra ese movimiento de aire y lo transforma en una señal eléctrica. ¿Sí? Se mueve una bobina y tiene un sistemita muy básico, muy precario, que transforma movimiento de aire en electricidad, electricidad en datos, que es cuando la digitaliza. ¿Qué hace el micrófono? ¿Qué recibe? El micrófono recibe una señal integrada, una señal completa, una señal que tiene nuestra voz, los ladridos de los perros, los chicos que están hablando, o chicas que están hablando alrededor tuyo, y todas las reflexiones de la sala, ¿sí? Más los ruidos que puedan llegar a entrar eléctricamente, que eso es otra discusión. No tiene la capacidad de nuestro oído de diferenciar qué llega primero, qué llega después, dentro de la misma señal, qué componentes tiene. O hasta hace poco no lo tenían. Hace poco se crearon un montón de tecnologías que ya las Mac nuevas lo tienen, los teléfonos lo tienen, que llaman arreglos de micrófonos, ¿sí? Array de micrófonos en inglés. Eso consiste en muchos micrófonos chiquititos, ¿sí? Puestos en fila, por ejemplo, 3 filas de 3 o 4 filas de 3. Entonces, los primeros escuchan la señal como llega, los segundos escuchan la señal que llegó y la que viene detrás, con más diferencia temporal, y así sucesivamente, y pueden predecir cuál es la señal directa por una cuestión de cercanía o lejanía, y cuál es la señal que nosotros no queremos. Con esa propiedad, el sistema puede crear un modelo de lo que se necesita escuchar o de lo que se quiere escuchar y suprimir lo otro. Ahí viene la importancia de la cercanía o la lejanía del micrófono, porque la única forma de que nosotros hagamos un comportamiento análogo a lo que nuestro oído puede hacer de percibir la diferencia temporal es alejando o acercando la fuente de lo que lo toma. ¿Sí? Por eso estos micrófonos, que así que tiene headset, que son medio consulter, quizá un poco ridículo, son muy, muy eficientes, porque nuestra voz, que es lo que nosotros queremos tomar, está a ¿cuánto? 3 centímetros de la del micrófono, y todo lo demás está sí o sí más lejos, salvo que tu perro te esté ladrando en la cara. Porque como nuestro oído no tiene, los micrófonos no tienen la capacidad del oído de enmascarar, o sea, de sacar algo que está afuera, por más que lo querramos, aunque el perro esté mucho más lejos, si la cantidad de energía que te envía es la misma que estás viendo vos, se va a escuchar igual de fuerte. Ese es como el key de los micrófonos. ¿Qué diferencia entonces hay entre un micrófono de vincha, un micrófono como este, que es un micrófono externo, solo el auricular, y el micrófono de la compu y solo la compu? Bueno, el micrófono con vincha lo que tiene es que, además de que el micrófono queda muy cerca de la boca, los auriculares son del tipo abierto. ¿Qué significa esto? Entre el parlante y nuestro oído, ¿sí? Hay aire, corre aire. Entonces nosotros, además de escuchar lo que viene por los parlantes, que está bien cerquita de nuestra oreja, todo acá es proximidad y diferencia temporal, ¿sí? O sea, si la fuente está más cerca de la oreja, es más fácil de percibir que si está más lejos. De la misma forma que el micrófono toma mejor si está la voz más cerca que si estás más lejos. Eso es re fácil de demostrar. Si yo me saco los headsets así y sigo hablando y alejo, mi voz debe haber desaparecido y apareció de vuelta, o por lo menos cambió de forma. Magia, no se escuchó nada. Claro, bueno, ahí está el key de la cuestión. En cambio, si yo muevo el micrófono de la compu y camino un par de pasos, mi voz se va a seguir escuchando, más todo el ruido que haya en la sala en la que yo estoy. La particularidad del micrófono abierto es que te deja seguir escuchándolo de afuera y te deja seguir escuchando tu propia voz. Entonces evita que pongas a gritar. ¿Por qué gritas cuando te pones auriculares in-ear, que son los que se te meten adentro de las orejas? Porque perdés la referencia de la sala. Entonces empezás a hablar fuerte porque justamente no sabes qué es fuerte y qué es despacio porque tus oídos ya solo están escuchando una sola cosa. Eso es la particularidad que tienen los auriculares cerrados también, ¿sí? Como este tipo, que son los mismos que yo tengo acá. Estos auriculares
se cierran en la oreja, no tienen aire que entra, ¿sí? Tienen solo un escape de aire para equiparar la presión, y te apretan bastante el oído. Fíjense que tienen como, si vos lo soltás, quedan apretados, ¿sí? Entonces eso te aísla mucho de lo de afuera, pero te aísla vos, porque esto no tiene micrófono, ¿sí? Estos hay que usarlos con el micrófono de la compu. Los micrófonos externos, esto sí, se ve mucho, en todos lados. ¿Qué particularidad tienen? Mejoran la calidad, si se quiere, del sonido. La voz entra con más espectro porque los micrófonos tienen una cápsula para tomar el sonido más grande y tienen mejores conversores y bueno, tienen mejor electrónica, si se quiere. Entonces, nuestra voz suena como más clara, quizás a veces escuchan como esa voz más profunda, más de locutor, porque bueno, justamente toma las frecuencias graves que estos micrófonos chiquitos no la toman. Pero siguen teniendo el problema de la sala, ¿sí? El micrófono es una muy buena adquisición cuando uno tiene un ambiente controlado, porque el ruido lo van a seguir tomando, ¿sí? Perdón. Ahí está, bien. El ruido lo van a seguir tomando. Si yo tengo un micrófono, por ejemplo, como ese, imaginen que mi teléfono es un micrófono, ¿no? Lo tengo a esta distancia, así. Sí, está a 1 metro. Pero esa diferencia es mucho mayor que esta. Y al arreglo de micrófonos le va a costar mucho más definir si es esto lo principal o es algo que esté sonando más fuerte, pero que llegue nominalmente con la misma cantidad de energía. Eso lo voy a explicar de vuelta. Yo estoy acá cerca, a esta distancia, tengo un nivel de energía 10, ¿sí? Si el perro que está ladrando está a 5 metros, pero habla mucho más fuerte de lo que yo estoy hablando, puede llegar a esto con un nivel de energía 10 o 12 o 15, si se quiere, más. Entonces para el micrófono es mucho más difícil interpretar cuál es lo primordial, porque los dos llegan con la misma cantidad de energía. Ahora han avanzado mucho los algoritmos y mucho los arreglos. Creo que hay el Samsung S20, tiene como 14 micrófonos, es una cosa así, ya realmente muy buena. Y además tienen DSP, que son procesadores de audio, procesadores como microprocesadores estándar, pero especialmente optimizados para audio. Entonces, bueno, le saca mucha capacidad de procesamiento al aparato, al teléfono, y los resultados son muy superiores. Pero bueno, entonces, este tipo de micrófonos así al aire también tienen ese problema. Entonces, lo que sí he visto que han hecho algunas personas que está muy bueno es agarrar uno de estos micrófonos, que tienen mejor calidad, y ponerlo en un stand también para tenerlo cerca de la cara. Eso te da un rango mayor, 10 centímetros, 14. Imagínense que en audio profesional la distancia que se usa de los micrófonos estándares que llaman micrófonos dinámicos es 7 centímetros de manual. 7 centímetros es esto. En un cuerpo de una batería, en un redoblante, que suena fuertísimo. Imagínense la proximidad que tiene que tener una voz en un ambiente ruidoso. Entonces, este es el problema que tienen estos micrófonos, que si bien mejoran mucho la calidad por la cuestión espectral, porque toman mayor rango de audio, siguen teniendo el problema de la sala, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay otro problema que todavía no discutimos, que es el inherente a la computadora, que es la interacción entre el parlante y el micrófono, ¿sí? Cuando el micrófono vuelve a tomar lo que ya salió, se genera feedback, que se llama acople en español, que es una retroalimentación de la frecuencia. En algún recital o en algún lado quizás no haya escuchado ese pitido muy agudo que hace ti, así fortísimo, de golpe. Eso es una retroalimentación, que es el problema que tienen las computadoras, ¿sí? La Mac tiene acá 3 o 6 micrófonos, no recuerdo, y acá a los costados parlantes, ¿sí? Las nuevas, bueno, las más nuevas. Eh, las más viejas tienen los parlantes acá arriba y los micrófonos acá arriba, y acá abajo tienen los parlantes, atrás del teclado. Y las más viejas de todas, la gran mayoría de las computadoras que no son de esta marca, elegí esta marca porque es la que mejor funciona eso, eh, los tienen acá abajo, ¿sí? Pero los parlantes están acá arriba. ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa con eso? El parlante está mucho más cerca del micrófono que nuestra voz. Lo va a estar siempre, salvo que hablemos pegado a la computadora. Tiene toda una serie de procesamiento que hace que, como el micrófono ya puede predecir lo que sale por el parlante porque está dentro del mismo sistema, lo cancela inmediatamente y está todo bien. Pero la calidad del sonido baja bastante. Y para poder
mantener un funcionamiento óptimo del sistema necesitan ganancias muy altas. ¿Qué es la ganancia? Uy. La ganancia, imagínense como una esfera que está alrededor del micrófono, ¿sí? Acá, que cuando yo la levanto, crece, 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 y cuando la bajo, se achica, se achica, se achica, se achica, se achica, ¿sí? Entonces, a mayor ganancia, mayor cantidad de cosas se están metiendo en la señal, a menor ganancia, menor cantidad de cosas se pueden meter en la señal, ¿sí? Bueno, la Mac o las computadoras necesitan un nivel de ganancia muy alto para poder interpretar lo que viene de la sala, porque total el problema de la interacción con el parlante lo suplen pudiendo predecir lo que va a salir, porque está dentro del mismo sistema. Entonces ellos ya saben qué va a salir por el parlante y lo pueden cancelar cuando lo vuelven a tomar. Eso ahora empezó a andar bien, los últimos 3 años quizás. Antes no era tanto. Probablemente los que tienen videollamadas hace muchos años se acuerdan que en algún momento había que, no sé, bajarse de la llamada y volver a iniciar, o poner algún micrófono externo o algo por el estilo para mejorar porque se armaban problemas. Esta combinación micrófono auricular cerrado prevé esa interacción un poco. Entonces, en orden de calidad, esta es la más óptima porque la salida y la entrada están cerca en distancia, pero muy lejos en interacción, porque tiene que estar muy fuerte el parlante para que entre por acá. Y aún así, si eso pasa, el micrófono también tiene la capacidad de trabajarlo porque lo puede predecir porque sabe lo que sale. Esta viene segunda en calidad de resultados porque yo también estoy muy aislado. Tiene el problema de que puedo terminar gritando Puede o empeorar incluso. no, ¿Por qué? Porque o no tener una noción del entorno. Eh, y este toma mucho ruido ambiente. Entonces, como no tengo una noción del entorno, puede ser que no tenga claro qué está pasando afuera. Y puede llevar una comunicación más pobre. Y esta es la peor de todas porque además de tomar, como tiene que trabajar con ganancias muy altas, tiene que tomar toda la sala. Y es la menos óptima de todas. Y como tiene que procesar la entrada con respecto a la salida, ese procesamiento baja mucho también la calidad de audio. Ese sería más o menos el orden de las 3 opciones que hay. Después hay otras combinaciones y hay micrófonos de mejor calidad, micrófonos de peor calidad, parlantes de mejor calidad, parlantes de peor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es básicamente el funcionamiento de los sistemas que nosotros tenemos normalmente. Hay uno que me faltó, que es el famoso INEAR que tienen todos colgados con el microfonito colgando. Ese micrófono tiene otra particularidad. Claro, como el que tiene Mati, exacto. Este micrófono de la vincha y este micrófono son direccionales, igual que nuestra voz. Nuestra voz sale para una dirección. Este micrófono toma de una dirección, ¿sí? Los micrófonos que están colgados son omnidireccionales. Toman en todas las direcciones. O sea que si hay alguien del otro lado que hable igual de fuerte, vamos a tener el mismo problema que veníamos diciendo de la cantidad de energía que le llega al micrófono. Por eso, por ahí ven que se lo agarran y se los levantan y hablan así y ¡fua! Como que se prende la luz. Es exactamente por eso. Por la cercanía de la fuente con respecto a lo que lo está tomando y el ruido ambiente. Y que ya casi muy pocos micrófonos no procesan. Entonces, una vez que uno acerca la fuente, el procesamiento se hace mucho más óptimo y mucho más eficiente. Entonces, como que además mejora mucho más por eso. Eso es un poco el problema de la sala o del recinto que veníamos hablando, ¿sí? Las distancias de las fuentes con respecto al micrófono alteran mucho la calidad de la comunicación y más si el micrófono es un micrófono que tiene que tomar toda la sala para interpretar, tiene que tomar solo una dirección para interpretar o tiene que tomar algo que tiene muy cerquita para interpretar. Por eso es importante también, a ver, la resolución básica a estos problemas es estar en un recinto tranquilo. Ya está, si no tenés ruido ambiente que te moleste, puedes usar el micrófono de la computadora, podés parar y caminar alrededor, no hay ningún problema. Lo que pasa es que quizás a veces no todos, y más ahora que estamos trabajando en casa, tenemos familiares, amigos, gente, o estamos trabajando en un coworking que hay mucha gente hablando, o, o también mismo en una oficina y hay gente hablando, eh, no suele ser tan tranquilo el ambiente. Todas estas herramientas vienen a suplir ese problema, ¿sí? Nada es perfecto, nada puede apagar lo que está afuera.
esto es una de las mejores opciones. Estos son auriculares baratos, hay de mucha mejor calidad y hay algunos de peor calidad. Pero bueno, la relación costo-beneficio de este en particular, que es un Logitech, que es una marca de accesorio de computación estándar, es muy, muy, muy buena. ¿Qué? Y después Estoy en para una arriba, charla. lo que quieran. Hay micrófonos, pueden tener un set con micrófonos profesionales, como yo he visto de algunos youtubers que tienen micrófonos que yo uso para grabar discos y auriculares que uso para mezclar discos en un set estándar para hacer videos, y la calidad sube infinitamente y está bien, pero nunca hay que olvidarse de que el problema principal es el entorno, ¿sí? Si estamos al aire libre, lo que sea que fuere, es más fácil porque el sonido no rebota contra ningún lado. Entonces es mucho más fácil para nuestros micrófonos predecir de dónde viene la parte importante, porque todas las otras generaciones de sonido están muy, muy lejos. Y no tiene que lidiar con las reflexiones de la sala, no tiene que lidiar con lo mismo que ya está escuchando corrido de tiempo, ¿sí? Fuera de ese problema fundamental, que es el de la sala, que es el más importante, que es donde uno está tomando el sonido, arrancan todas estas soluciones que estuvimos viendo. Bueno, ¿cómo mejorar? Lo que hablábamos recién, ambientes tranquilos, proximidad del micrófono, ¿sí? Si tienen un micrófono externo, acercárselo, no ponerlo a 1,5 metros porque es más difícil. Y evitar interacción con el parlante, que es lo que como siempre digo cuando me preguntan algo, es como evitar a toda costa usar el de la compu. Porque si bien es muy la electrónica es muy buena y los algoritmos son muy buenos, y bueno, es tope de gama, son los ingenieros que trabajan para Apple. Es un imposible, es algo que simplemente no se puede hacer. Ellos lo mejoran a un nivel que hace, no sé, 10 años quizás era imposible, pero es algo que directamente hay una limitación física que lo prohíbe. Que es lo que yo recomiendo evitar a toda costa, usar el parlante de la compu. Para eso, bueno, ahora me estuvieron escuchando con este parlante. Tengo acá 2 asistentes maravillosos que son amigos que están en el coworking, que les voy a pedir que hablen un poco para que se ensucie un poco la señal. Ellos ya están hablando en este momento, deberían poder escucharlos, pero sí escucharme a mí. Eh, Se lo escucha pero bajo, por ahora. sí, bien, genial. Ellos están hablando fuerte. Ahora yo voy a cambiar el micrófono de la computadora para que entiendan la diferencia. Ahora cambiamos el micrófono de la computadora, ¿sí? Se te escucha al mismo nivel que ellos ahora. Ven, esa es la diferencia, porque estamos casi al mismo nivel. Yo estoy a casi medio metro de la computadora y Juanpi, que es el que está hablando del mate, está a 1 metro. Cuando yo Logitech, en el que yo estoy mucho más cerca, además puedo controlar la ganancia del micrófono, que es la cantidad que entra, que ahí se deberían escuchar todos más fuerte, y ahí yo me escucho un poco más despacio, pero bastante más claro. Yo no lo puedo escuchar, quizás no es exactamente o no es tan percibible, pero cuando el ruido de fondo aumenta mucho, se siente. Ahí con el Gracias. micrófono, decirle Juanpi, gracias, gracias. a la gente. Ya está. Che, con el micrófono que tengo yo, ahí se escucharía Sí. ellos mucho más, como si fuera uno de la compu casi. Quizá un Exacto, poquito menos porque yo claro. estoy más cerca, Un poco pero menos, exactamente. Como el key básico de la cuestión es la proximidad del micrófono. Y la ganancia, ¿no? Que lo bueno que tiene Zoom, bueno, otra vez tengo que seguir la presentación, pero lo bueno que tiene Zoom es que te deja ajustarlo automáticamente. Acá en los ajustes de audio, se ve, ¿no? sí. Estoy No, compartiendo eso. no vemos nada, estás moviendo tú. Ah, Zoom no te deja. Bueno, Como un fantasma. si van no, claro, no te comparte. Si van a la barra flotante, ¿sí? O a donde está el microfonito, que abajo dice mute, donde se mutean, cliquean la flechita y van a audio settings, les aparece un cuadrito que tiene todas las opciones. Y abajo dice micrófono o microphone, y ahí te dedica ajustarlo automáticamente o ajustarlo manualmente al nivel del micrófono. Y abajo tiene una opción de suprimir el ruido de fondo, de bajo, medio y alto, que se puede elegir automático o bajo, medio y alto. Por eso Zoom me parece también una de las mejores. Por ejemplo, eso en Google Meet no se puede hacer. No puedes elegir el nivel ni cómo cambiar ni nada, te lo pone automático. Ni tampoco el nivel de salida, porque muchas veces lo que pasa es que tenemos muy fuertes los auriculares, gritamos mucho y también eso ensucia un poco la comunicación. Lamentablemente, la herramienta que nosotros tenemos para comunicarnos son estas y hay que aprender a usarlas. No hay que ponerse a estudiar ni nada, pero hay que comprometerse un mínimo
a la transferencia del mensaje. Nuestra voz es nuestra voz y todos la conocemos. Desde el momento en el que le colocamos otra parte del sistema, que es el micrófono, tenemos que integrarla. Y tenemos que aprender cómo funciona y cómo optimizarla. Porque bueno, se generan muchos problemas. Yo le contaba a Mati, cuando le comenté la charla, que hace poco había tenido una entrevista en el email con un software manager, que tenía el micrófono de la compu activado, se ve que estaba lejos porque se escuchaba mucho en la sala, estaba haciendo otra cosa mientras charlaba conmigo porque sé que estaba ocupado y hablaba volando. Y casi no pude entenderle lo que me quiso decir. Casi no pude seguí conceptualmente de lo que me estaba hablando, pero en un momento dijo, bueno, y esta tecnología que te mencioné y este problema que te dije, ¿qué te parece? Y le tuve que pedir que me repita. Y es una situación complicada porque puede llegar a pasar como que o uno le está faltando respeto, o uno no entiende. La cuestión de los acentos en algunas culturas es delicada, en algunas no. Y este tipo de aparatos ayudan mucho. Tener buenos auriculares o ni siquiera tienen que ser de buena calidad, sino bien colocados, cerquita, todo cerquita, micrófono cerquita, auricular cerquita, que te aleje de lo de afuera y te acerque a lo que vos querés y te enfoque a lo que querés tomar, puede hacer una gran diferencia en el día a día. Así que bueno, nada, fui un poco volando porque no quería extenderme. Cualquier pregunta o algo que quieran saber, o algo que no haya quedado claro. Excelente, se te escuchó muy bien, Martín. Escucho clarito. ¿Tenemos preguntas para Martín? Que mande el Bueno, modelo quizás, del Sí, audífono. eso. Últimamente se usan mucho los... No, perdona, sigue. No, por favor, dale. No, yo quería preguntarte, ya que tienes mucha experiencia, sobre los auriculares y headset Bluetooth, que se utilizan mucho últimamente. ¿Influye tanto la tecnología Bluetooth? Bueno, el Bluetooth tiene una particularidad, que en mi opinión es una de las peores invenciones del humano. De las peores, Martín te va a querer. Pero pero hay algunos Bluetooth. El problema que tiene Bluetooth es que ahí sí tenés que ir a aparatos de muy buena calidad, porque los códecs y las baterías y la electrónica de Bluetooth tiende a ser muy mala en las cosas baratas y decente en las cosas muy buenas. Entonces yo los recomiendo y me gustan por la cuestión del no usar cable, porque la verdad es que está bueno, pero también tiene la particularidad de que tienen los micrófonos también son omnidireccionales. Lo que son solo el casquito que tiene el micrófono por acá o por acá o por acá y no tienen esto, tienen un problema similar al que lo tienen colgando. Pero bueno, en la de Bluetooth tiene ese problema, en particular que no tienen estos, que es la cuestión de presupuesto. Pero sí, hace poco yo le regalé un par de auriculares Bluetooth a un amigo, en conjunto para un cumpleaños y demás, y dimos con un modelo que era muy bueno. El micrófono tenía el mismo problema que mencionó Mati, como es omnidireccional, por más que la fuente esté cerca, lo otro también está igual de cerca. Pero yo sé que hay marcas, bueno, acá en Argentina no llegan todas, pero que hay, qué sé yo, 5 modelos afrontables de presupuesto que están buenos. Yo te voy a pedir recomendación entonces. Sí, eso, el que quiere recomendación me escribe. Tengo de todo, o la puedo subir. Directamente pongámosla en el general, que creo que todos queremos. Sí. Lamentablemente el cable todavía es algo de lo que tenemos que no podemos prescindir en todos los casos. Bueno, los AirPods de Apple, los que te pones y quedan colgando y tienen el micrófono, tecnológicamente son excelentes. El desempeño no es bueno tampoco. Todo lo que tenga la toma de la fuente lejos de la boca, salvo que estés en un ambiente tranquilo, no va a andar. Y esos auris en particular tienen un trabajo de procesamiento sobre la señal increíble, pero increíble. Y así todo no tiene tan buen resultado como algo como esto. No, queda clarísimo. No sé a quién había interrumpido antes, que me he quitado la palabra. Yo, que si podía mandar el modelo de esos Logitech, que se ven súper cómodos, que creo que son lo mismo que tiene Hernán, ¿no? Me parecen mucho. No son los mismos. Hernán tenía Bluetooth, me parece. No, yo tengo unos Jabra que tenía unos Bluetooth y son una porquería. Eran Jabra igual Bluetooth.
Le doy el saludo grande a Iago que nos hizo comprar eso. Y nada, volví al cable a los antiguos que andan bastante bien. Bueno, pero Jabra tiene un modelo que es muy bueno, con cable. Ahora lo No sé si paso. sigue viniendo. Pero recuerdo que era uno de los mejores puntuados y que yo me los probé una vez que estaba de viaje y fue como, esto está buenísimo. Estos Logitech que están buenos, la construcción es muy endeble, pero la calidad de audio es sorprendentemente buena, tipo si te querés quedar escuchando música un rato, están bien. Y tienen para mutearlo y subir y bajar el volumen, porque son USB, están bastante bien. Pedro, decí la pregunta si podés, así todos la Bueno, escuchan. espero se me escuche bien. Es que tengo una pregunta. Sorry, me uní un poco tarde. No sé si lo comentaste. Ahora las tarjetas gráficas, las RTX de NVIDIA tienen un sistema para suprimir el ruido lejos del micrófono. ¿Sabes un poco de cómo funciona esto? O sea, ¿por qué solo las RTX tienen este sistema? ¿O qué tienen de nuevo, qué tienen de especial? Mira, yo hace 2 años hice mi proyecto final sobre justamente esto, sobre las herramientas de reconocimiento por voz de los micrófonos y las computadoras, y puntualmente eso que tiene esa placa, no sobre ese modelo, pero eso que usa, de suprimir el ruido ambiente. Eso es una tecnología muy nueva, hace muy poco que a los procesadores le da, hablando mal y pronto, le da la nafta para poder llevar a cabo todo el procesamiento algorítmico que se requiere. Probablemente sea una marca que simplemente le esté dando como más importancia a eso. Ahora realmente es una cuestión de moda. Por ahora es solo marcas que tienen que visionariamente miran más a largo plazo, se enfocan en esa tecnología y algunas otras que no. Facebook tiene, por la cuestión de por supuesto, dejar los micrófonos abiertos y vender publicidad y demás, tiene un departamento de investigación de audio que hace unas cosas increíbles. Y bueno, y han liberado algunos papers y alguna tecnología para otras marcas. Sé que hace, probablemente haga algo como lo que yo mencioné hoy, que agarra un arreglo de micrófonos y usa la diferencia temporal para predecir qué es el ruido de fondo y predecir qué es la señal directa. Y después, bueno, hay una serie de algoritmos re complejos que trabajan, uno sobre el espectro, otro sobre la temporalidad, otro sobre afinar al milímetro la direccionalidad de los micrófonos, porque al tener un arreglo de muchos micrófonos vos podés, similar a lo que hacen los autos dándole más tracción a una rueda que a la otra, vos podés agrandar la sensibilidad de un lado y no del otro y crear una curvita, ¿sí? Una especie de, se llama beamforming en inglés, de direccionalidad y afinarla hasta que vos dejes de tomar los costados y directamente vayas a lo que querés tomar. Y de hecho cuando caminas te siguen. Así que la respuesta se me ocurre que debe ser porque solamente es una marca que tiene una visión más a largo plazo sobre eso. Pero esas tecnologías de suprimir el ruido ambiente y predecirlo, ya casi todo lo tienen. Algunos gastan más dinero en que sea mejor, nada más. Ah, No sé si vale. contesté la pregunta. Sí, está muy bien. Hay un software que se llama Crisp que hace básicamente lo Sí, mismo para los que no tienen tarjetas NVIDIA. Y sí, está, lo conocí hace poco. Dicen que está muy sí, bueno, no dijo, lo probé todavía. yo lo probé y todo lo que es ladrillo de perros, golpes o puertas, eso lo cancela súper bien. Creo que es pago para usar con cualquier software y con el Discord está integrado. Ahí va. Bueno, eso trabaja por modelos de predicción de cosas ya modeladas. No sé, modelaron 1.000.000 de perros, 1.000.000 de puertas, 1.000.000 de autos, 1.000.000 de sirenas, y cuando pasa tu voz por el arreglo de micrófono, ¿no? Pasa tu voz, imagínense que esta es la distancia del arreglo de micrófono. Pasa tu voz por acá, cuando pasa la sirena por acá atrás de tu voz, mi segundo dedo de la sirena, este micrófono ya sabe que es una sirena, lo busca en el modelado, muchas veces hasta le pega a una API para sacar el modelado y lo saca. Y así lo va haciendo. Pero bueno, imagínate que eso es procesamiento en el orden de 1.000 o 10 milésimas de segundo de señales re complejas y de señales discretas. Así que es costoso, por eso debe ser pago. Pero bueno, Claro. dicen que ahora esos andan muy bien.
Tengo una pregunta, hablando así de software. Bien. En algunas reuniones a veces pasa que algunos hablan más fuerte, otros más bajo, entonces como que uno va, a veces necesariamente tiene que ir regulando el volumen de la compu porque gente que por ahí aturde y gente que por ahí habla más bajo. ¿Existe alguna solución para eso hoy en día? Mira, es una respuesta mezclada, porque algunos programas más o menos lo acomodan. Lo que pasa es que los micrófonos y los sistemas de amplificación son sistemas lineales. O sea, amplifican 10, vos le mandás 10, 100, le mandás 100, 1000. O sea, no hay mucha forma de que él detecte un nivel de presión nominal real. Sí se puede hacer digitalmente, que todavía yo estoy sorprendido de que algunos programas no lo tengan. Lo hacen un poco como de la misma forma que Spotify te acomoda más o menos las canciones a todo el mismo nivel, o iTunes lo hace, pero la verdad es que la forma fácil y directa y segura es una cuestión de criterio. Es buen día, buen día, buen día, hola, se me escucha bien, hola, se me escucha bien, hola, se me escucha bien. Mati, subite un poco, Tomás, bajate. Mariana, estás volando. En 5 segundos de conversación se arregla. A mí me sorprende que los programas no lo tengan como así, tipo automático. Lo que pasa es que también es difícil porque la señal muy baja, cuando la querés levantar, levanta la voz y levanta todo el fondo también. Entonces, si tenemos este problema de que está hablando en la computadora y yo quiero escuchar más la voz, porque la señal me llega muy pequeña, también levanto las sirenas, también levanto todo lo otro. Entonces, es difícil de predecir. Más que difícil, es muy costoso en procesamiento predecirlo. Hasta que no haya realmente una herramienta que lo ataque fuerte, la respuesta sería criterio de los participantes. Claro. Y ser consciente, ¿no?, de que sos parte de un sistema. Sí, Bien, también creo que hay una opción tanto en Zoom como en Discord y en otras aplicaciones que he utilizado donde la persona que está presentando tiene como que prioridad del volumen sobre todas las demás. Entonces las demás se escuchan como si fuesen en background. Puede ser también, sí. Ah, no sabía eso. Pero bueno, eso sirve para presentaciones como esta, en la que yo soy el presentador y los Sí. demás acotan. En una daily en la que todos tenemos el mismo peso y alguien dice, che, y acá, y yo quiero levantar la mano. Y también, de vuelta, es una cuestión de sistema, ¿no? Zoom te permite levantar la mano. Si vos abrís el cuadro con todos los participantes y estás atento a quién levanta la mano, es mucho más ordenado eso también. No hace falta que estemos todos con el micrófono abierto, todos hablando, pisándonos para saber quién quiere hablar y quién no, porque no tenemos eso de la percepción real física del gesto o del inclinarse para adelante, y todas esas cosas se pierden un poco. Entonces, de vuelta, cuando uno cambia el medio, tiene que acomodarse al sistema en el que está. Entonces, no es solamente una cuestión del micrófono y de los niveles, es de usar la herramienta que quizás te da el aparato para que sea ordenado. El sistema es una cosa completa, no es solo ni el micrófono, ni solo el parlante, ni solo yo hablando, ni quién esté más fuerte, ni quién esté más despacio. Lamentablemente ahí hay una cuestión de criterio más amplio involucrada que, nada, vamos a aprender a sortear con el tiempo. Creo que ahí las herramientas van a seguir mejorando, más con todo esto de que Total. estamos ahora todos yendo hacia remoto. Este tipo de cosas que, por ejemplo, lo de levantar la mano que decís, es algo súper básico y debería ser una de las cosas que está como más prominente, no tipo un feature ahí medio oculto que tenés que buscar. Debería ser algo como, no sé, lo tenés Un súper a mano. pop-up así, en la Sí, cara, sí, tipo porque la cara de Mati, quiero hablar yo. a mí me parece súper importante. Yo tengo una pregunta con respecto a prácticamente, digamos, según lo que veo de tu charla, digamos, como lo ideal, digamos, como el mejor consejo que puedes dar es consíganse uno de estos, como los que tenés vos ahora. Eso es como que lo que va a hacer, digamos, por el precio, el mayor beneficio rápidamente. Vale la pena también, digamos, meterse con el tema de la sala de donde estamos nosotros en cuanto a, por ejemplo, no sé, hay algún software o algo que te permita detectar cómo está todo el tema de las reverberaciones y todo esto, y decidir si, por ejemplo, no sé, abajo de tu mesa poner ese foam que tiene esas formas, digamos, para tratar de evitar algunas, o tipo, no sé, llenar todo tu techo de ese tipo de cosas. ¿Vale la pena meterse con eso o al nivel que estamos nosotros ya es una ganancia como muy poquita por el esfuerzo? No sé si se entiende la pregunta. Sí, se entiende. Bueno, también esta respuesta tiene varias partes. La primera es que esa medición de la que vos haces, hasta en el nivel más simple,
requiere un nivel técnico medio. O sea, tenés que tener un micrófono de medición, una placa y un programa para medir la reverb decentemente. Porque se mide haciendo un impulso, tipo que explote un globo y medís cuánto tiempo demora en bajar una cierta cantidad de nivel el audio. Para que esa medición sea medianamente viable, tiene que tener un micrófono que tenga la sensibilidad para acotar esa medición. Entonces, acatar esa medición. Entonces, ya para hacer esa medición necesitas un nivel técnico mínimo y alguien que esté cerca, porque no te vas a comprar un micrófono de medición para medir tu pieza. Va, yo soy un manija, dale que va, está buenísimo, pero no es rentable o viable económicamente. Lo que se hace mucho es que cuando vos estás un poco entrenado, la sala directamente vos entras y la escuchás y ya te das cuenta dónde están los problemas y cómo se pueden suplir. La cuestión de la acustización, para mí, siempre es excelente porque no solamente ganás en calidad del mensaje, ganás en calidad de vida. Nosotros vivimos en una sociedad y en sociedades con un piso de ruido altísimo. O sea, yo ahora estoy acá en Bariloche y no escucho nada porque hay pajaritos y hay plantas, pero en la ciudad están los colectivos, la gente, la sirena, no sé, tu vecino que gritan, salís a la calle y hay un nivel de ruido altísimo. En los coworking pasa lo mismo. Entonces, yo el trabajo sobre la sala lo recomiendo directamente por una cuestión de calidad de vida. Más allá de cómo se va a transmitir el mensaje. Porque no es lo mismo estar hablando en una sala, en un baño chiquito todo el día escuchando tu voz retumbando, que en un lugar en el que no lo ves en un día. Pero a los 2 meses sentís que esa fatiga no está. Entonces, eso sí lo recomiendo en el caso de que estén en ambientes muy ruidosos. Las ciudades es complicado porque uno quiere estar cerca de una ventana, no quiere estar dentro de una cueva programando. Y las ventanas, salvo que las aberturas sean de muy buena calidad, el ruido pasa. O sea que ahí hay un montón de problemas. Pero bueno, tener este tipo de auriculares en ese caso suma mucho porque uno se puede aislar y bajar el ruido de la sala. Entonces, sí lo encararía. No lo encararía como una solución al problema de la comunicación puntualmente, no solo como eso, pero sí lo recomiendo y sí me parece que es una cosa que si se dan las condiciones es excelente. Después quizás por chat te pregunto que tires un par de links quizás a cosas que se pueden hacer, digamos, de este tipo de FOMs o cosas. Una cosa que hicieron acá en el jardín del pueblo, por ejemplo, ellos tienen una sala grande y son unos 30 chicos con unas 3 maestras y cantan todo el tiempo. Y digamos, decían que los chicos mismos, tienen 4 años, les decían tipo que les dolía la cabeza, que sentían mucho ruido. Y ahora este año los padres instalaron arriba del techo unas, creo que son como 8 placas, no sé qué tendrán adentro, digamos, pero 8 placas hacia el techo, y de las maestras decían que es increíble la diferencia. Eso solo hizo una diferencia, pero abismal. Sí. De hecho, yo se lo hice instalar a mis viejos en el comedor de su casa. Hace poco construyeron su casa y ellos, bueno, nosotros tenemos una familia grande, recibimos mucha gente, el típico 24, éramos, qué sé yo, 10, 15, bueno, este año un poco menos, pero en los años normales somos 20, una cosa así. Mesa larga y bueno, los living grandes o quinchos tienden a ser rectangulares, tienden a ser una pesadilla, salvo que tengan techo de paja, tienden a ser una pesadilla. Y bueno, hicimos eso, instalamos unos paneles de Durlock en el techo que están agujereados y arriba se pone lana de vidrio. Entonces la energía que pega ahí, que es un montón de superficie, imagínate, todo el techo de una sala es mucha superficie, no vuelve. Y nada, los cambios son así, son muy notorios. Tipo, la gente entra caminando y mira para arriba, porque tu cerebro tiene asociado una respuesta de acuerdo a ver una sala y cuando eso no pasa, a todos nos marea un poco. Pero sí, la cuestión de la acústica es otra charla que podemos tener que yo recomiendo siempre. Por eso, porque es calidad de vida. Sí, iba a hacer un comentario por ahí justo que estaba hablando de calidad de vida. Yo trato de, digamos, siempre tengo en cuenta de que se trate de comunicar o se trate de pasar el mensaje de la mejor manera posible y tratar de entender a terceros de la mejor forma posible, pero particularmente yo, en mi caso, hace 8 años que tengo un acúfeno y mi otorrinolaringólogo me recomendó no usar auriculares, por lo cual por ahí está buenísimo tener la consideración de buscar el ambiente, la mejor calidad de audio, pero también buscar la salud de los oídos, porque es un tema
no es inhabilitante, pero es la verdad que es muy molesto escuchar un zumbido, no sé en qué frecuencia está, pero es permanentemente las 24 horas, hasta incluso en algunos casos es muy difícil hasta conciliar el sueño, no en mi caso, por suerte, porque hice un tratamiento, pero bueno, por ahí es otro factor a tener en cuenta. No solo el tema de entender o hacerse entender bien, sino también cuidar la salud de los oídos. Sí, con respecto a eso que dice Sergio, es exactamente eso. Yo también tengo un acúfeno, pese a que profesionalmente me cuidé, siempre trabajé con tapones. Yo trabajé mucho tiempo haciendo sonido en vivo. Eso es muy importante. Es lo que les hablaba de hoy, que les comentaba de las sociedades ruidosas. Lo del acúfeno no es una cosa menor. Yo tengo uno también, despacito, en los dos oídos, en una frecuencia altísima, entonces no pasa nada. Que también a veces lo provoca el bruxismo. No solamente es dañarte Polucionar ruidos. el canal. Ahí adentro de la cabeza está todo conectado. Y hay un problema fundamental que, bueno, justo Sergio que lo mencionaste me viene al pelo. Los oídos no se pueden cerrar. ¿Sí? Los ojos se pueden cerrar, la boca se puede cerrar, la nariz se puede tapar. Fácil. Los oídos no, porque detectan diferencia de presión. No es solamente que entra aire adentro del oído. Vos te tapás los oídos y sigue vibrando el aire y tu cuerpo lo sigue percibiendo. O sea, la mecánica auditiva sigue percibiendo la vibración. Los oídos no se pueden cerrar. Y una vez que se rompen no vuelven para atrás. Y no es una cosa menor. Está todo bien hasta que tenés 65 años y no entendés nada de lo que te dicen. La música fuerte, los auriculares chiquitos adentro del colectivo. Hay que cuidarse. Parece que no, pero bueno, el otro día leí un paper que el piso de ruido de las ciudades, porque lo habían linkeado con la cuestión de la movilidad eléctrica, el piso de ruido de las ciudades subió muchísimo. Y nosotros que en Sudamérica no tenemos legislaciones de ruido con respecto a la movilidad, el bondi no tiene un loco que lo mide con un sonómetro y dice, che, estás pasado, no puedes circular. No existe, en ningún lado existe eso en Sudamérica. Y eso parece una estupidez, pero no lo es. Y muy de a poco, y ciego, sin que vos te des cuenta, te afecta mucho. Entonces, bueno, el caso de Sergio es un caso. Te puede pasar eso, te puedes agarrar un acúfeno y es un padecimiento. Mal. Sí, hay que cuidarse mucho. Y no se van para toda la vida. No. Yo como comentario hice un tratamiento que tiene que ver con neuroplasticidad. Me mejoró mucho. La verdad que es como una suerte de ejercicios visuales y auditivos, que eso lo que hace es establecer nuevos enlaces neuronales. Y con eso mejoró mucho, pero lo que bajó un poco es la frecuencia y el volumen o el nivel, pero lo sigo escuchando. De hecho, ahora cuando estoy hablando con ustedes, escucho un zumbido muy fino de fondo también. Sí, yo igual. Acá igual. Sí, el acúfeno es todo un fenómeno. Súper interesante todo esto. Un montón de cosas que no sabía. ¿Alguna pregunta más para Martín? Sí, yo tengo la última. ¿Existe como una gran diferencia el audífono si el audífono es conectado por USB versus conectado con puerto jack? ¿Cómo te genera alguna ganancia extra? El conectado por USB suele tener mejores procesamientos porque va al DSP de la compu o bien tiene un DSP propio. Así que si es con micrófono, yo recomiendo USB. Sí. De hecho, yo tengo USB. Mal que me pese, no me gusta, pero es mejor. El jack de la compu es mejor. El conversor de la compu suele ser mejor que el del auricular. Entonces, si es para escuchar música, es mejor el jack. Si es para hablar, es mejor el otro. Super. General, ¿no? Sí, sí. Gracias. En algunas compus también he notado que cuando se conecta por el jack directamente, tanto el audífono como el micrófono, suele tener estática en algunos casos. En el USB no pasa eso, creo. Exacto. En las Mac que te dicen, están súper aisladas, sí, súper aisladas en Estados Unidos. En Argentina, que no hay tierra en las conexiones de las casas, el ruido pasa igual.
Sobre todo cuando están conectadas a la corriente pasa. Ujú, exacto, por eso, porque el ruido, te viene el ruido de la tierra porque no hay tierra en la conexión eléctrica de la casa. Por algún lado tiene que volver la tierra. Today Alarm. Che, bueno, si les parece la seguimos por chat, me parece que incluso hay interés en seguirla. Martín, si nos podés pasar algunos links, me parece que está bueno. Y nada, te agradecemos muchísimo, la verdad que está buenísimo todo lo que... Nada, escucharlo de alguien que realmente sabe y que estuvo trabajando con estas cosas está genial. Y repito lo que dijo Martín al principio, es cuidarse con estas cosas hace una diferencia enorme en cómo nosotros podemos hablar con los clientes o cómo podemos interactuar entre nosotros, más ahora que estamos todos remotos y no tenemos las oficinas, así que vale la pena cuidarse e invertir en esto. Sí, muchas gracias para todos. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Martín. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, chao.